este término de independencia? A ver, si uno coge el diccionario es abandonar. Independencia es abandonar algo, dejar algo y no volver a recurrir a ello. Pero, a ver, cuando nosotros estamos hablando de que se celebran los 200 años de la independencia, además que la vamos a celebrar 9 años antes de la fecha real, porque realmente la independencia de Colombia fue en 1819. Pero habría como que replantearse 3 cosas. A ver, ¿quién se independiza? Se independiza aquel que no vuelve a depender políticamente de alguien, aquel que no vuelve a depender intelectualmente de alguien y aquel que no vuelve a depender económicamente de alguien. Toda independencia plantea una revolución, o sea, la quiebra de los paradigmas anteriores, de los modelos anteriores, para proponer unos nuevos modelos. Por ejemplo, Francia se independiza de las formas monárquicas de gobierno con la Revolución Francesa. Y a partir de ahí, esa Revolución Francesa crea al ciudadano, da unos derechos que no daba la monarquía, asume la ilustración de una manera mucho más amplia, etc. En el caso de América Latina, porque la independencia de nosotros tiene que ver mucho con los demás países de América Latina, la pregunta es ¿de qué se independizaron y cómo? Porque en 1810 España está en poder de Napoleón y realmente, como han descubierto algunos historiadores, todo lo del florero de Llorente y esto se hizo, la gente gritaba frases contra Pepe Botellas, contra el hermano de Napoleón, y estaba a favor del rey. Ya después se van a poner en contra del rey y las élites colombianas logran una independencia en términos de gobierno. O sea que el grito de independencia de 1810 fue de independencia francesa, no española. Sí, era independizarse de Francia de alguna manera, y del desorden de la administración española. Pero, ¿qué va a suceder en esa independencia? Que hay una independencia de gobierno, o sea, no dependemos más de gobernantes españoles. Pero vienen las grandes preguntas. Hubo una independencia ideológica, porque los mismos modelos ideológicos siguieron primando en Colombia. Es una independencia de unas minorías criollas, o sea, de descendientes de españoles, que a lo largo de esa independencia nunca tienen en cuenta ni a los grupos negros ni a los grupos indios. O sea, y algo muy, muy especial, muy poco a los grupos mestizos. No sucede lo que sucede en los Estados Unidos, donde en los Estados Unidos hay una independencia política, hay una independencia económica, hay una independencia intelectual. Por eso los norteamericanos son capaces de haber creado filosofía norteamericana, literatura norteamericana, de alguna forma una pintura norteamericana y unos estilos de gobierno muy distintos a los ingleses, a pesar de que en el momento de la independencia hay que seguir usando un montón de leyes inglesas, como sucedió también en Colombia, donde hay que seguir usando un montón de leyes españolas para poder gobernar. Pero de acuerdo con historiadores serios, por ejemplo, en Colombia eso no pasa. En Colombia simplemente se deja al español de obedecerle al español de origen en la península, pero quedan esos hijos de los españoles gobernando acá. Si nosotros vamos a hablar de independencias, hay una primera independencia que se va a dar en el siglo XVII, que es la independencia
de real, tremendamente real, de Lope de Aguirre, del gobierno español, que se llama una película sobre Aguirre que se llama Aguirre o la ira de Dios, donde se enfrenta a Felipe III, se independiza de él en el Amazonas y crean un gobierno diferente. Y ese va a ser el sueño de Aguirre. Obviamente Aguirre no llega a ninguna parte con esto. Al fin y al cabo, al final de esa aventura, pues lo matan. Pero sería como una primera independencia. Pero Aguirre tenía un problema, no se podía independizar de la ideología. Entonces Aguirre, que se independiza del rey de España, que con el Orsúa, mata a Orsúa porque es un representante de Pizarro, y nombra a Guzmán como nuevo rey. Ahora, ¿cómo lo nombra? Buscando el más noble de los tripulantes. Usted es el más noble, por lo tanto usted será el rey, pero la ideología es la misma. Entonces no hubo independencia de ninguna clase, porque la independencia es quebrar ese modelo, que es lo que sostiene Fernando González. Bolívar tenía unas ideas independentistas muy claras, iba a pensar de manera distinta, iba a crear un mundo diferente, pero los otros no se atrevieron a eso y se quedaron mejor con formas de gobierno iguales a las españolas, con una sociedad igual a la española, donde se segregaba al indio, se segregaba al negro, donde al mestizo se le tenía temor. Es el caso de San Martín, por ejemplo, cuando llega a Lima y ya libertado al Perú, y San Martín se asusta en Lima. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todos estos mestizos que hay aquí? Si todos son indígenas, todos son incas, o al menos están muy mezclados con incas. San Martín tenía ideas de liberar europeos o descendientes directos de europeos, no el resto de la gente. Entonces ahí es donde viene lo que dice Germán Colmenares, por ejemplo, el gran historiador colombiano, y el mismo Germán Arciniegas. ¿Qué va a suceder en la independencia? Que no va a haber independencia, porque los modelos de gobierno siguen siendo iguales, los modelos sociales siguen siendo iguales, y el pensamiento que se desarrolla aquí sigue dependiendo de la península. O sea, de la metrópoli. Hay una metrópoli que se llama Madrid. Madrid produce las formas de pensar y todos se pegan de esas formas de pensar. Todavía pasa, por ejemplo, que creemos que un francés es muy inteligente o un alemán es muy inteligente o que un español tiene la razón, pero realmente es una ideología metropolitana, porque nunca hubo esa independencia de poder crear un pensamiento total.
que esa es la incompetencia de la gente que se libera de España. Primero, eran personas que despreciaban la revolución industrial. O sea, no se atrevieron a continuar la revolución industrial, a crear máquinas, a crear empresas y a mirar la nueva independencia como una apropiación inteligente y científica del territorio, que así fue lo que hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos empiezan con sus nuevas máquinas a darle un uso económico distinto a las tierras. Nosotros nos quedamos con la misma concepción de tierras españolas, o sea, una gran extensión de tierra, algunos cultivos, mucho ganado y mucha gente sin tierra. Que se va a parecer pues a España prácticamente hasta la muerte de Franco. Entonces ahí no hubo posibilidad de una independencia económica, porque no se tuvo algo con lo que comerciar, algo con lo cual intercambiar y algo que llevara a la delantera. Pero fue una independencia para las minorías, pero no para las mayorías. Sí, porque la minoría era la minoría criolla. Es que ahí es donde está el problema, que no se involucró al otro. El otro, por ejemplo, la independencia norteamericana, a pesar de que después aparecen las leyes de Jim Crow que crean el apartheid con los grupos negros, pero en el momento de la independencia el negro tiene el mismo derecho del blanco. Y por eso al lado de Thomas Jefferson, por ejemplo, está Benjamin Haneker. ¿Y quién es Haneker? Es un hombre negro que es un gran astrónomo, es un gran arquitecto, es el que diseña la ciudad de Washington, por ejemplo. Cosas por el estilo. Entonces esa independencia es muy atrevida. Aquí nos vamos a igualar, tenemos los mismos derechos, son los derechos del hombre, no del hombre blanco frente al hombre negro y el hombre indio, sino los del hombre, cualquier forma de hombre. Entonces eso en las independencias latinoamericanas no se produce. No se produce, simplemente se reproduce el modelo español, donde una élite gobierna y es más, después se va a vivir a otra parte. Hacen lo mismo que hacían los españoles, venían, gobernaban acá y se iban y se devolvían después. Entonces ahí ya empiezan unos problemas, pero primero que todo la independencia económica, segundo la independencia intelectual. O sea, seguimos con los mismos modelos que se daban en España, educando de igual manera y yéndonos a los mismos paradigmas que establecía esa educación. Por ejemplo, este es el momento en que uno dice países del oriente, del lejano oriente, y a uno le dicen China, Japón, Vietnam, cuando esos países están al occidente de nosotros. Pero Memo, no hubo ningún criollo que fuera a estudiar a Europa y que estudiara, por ejemplo, en París o en Londres y pudiera traer modelos de esta parte de Europa, no necesariamente de Madrid, de España. A ver, hubo muchos, pero con la problemática de que al llegar acá no tuvieron cómo poner a funcionar eso. Mejor dicho, pasa lo mismo que el que se va a especializar a un gran país, a un país desarrollado, que le enseñan cosas que él aquí no puede hacer, porque falta la maquinaria, falta la estructura, falta quien lo entienda. Nosotros estamos llenos de gente que ha estudiado en el exterior y que aquí no se pueden desarrollar en toda la magnitud de lo que estudiaron, porque el país frente a lo que el otro estudió no es capaz de responder. A ver, en cuestiones de independencia, a mí me gusta mucho mirar la independencia norteamericana. A mí los norteamericanos me han parecido siempre que fueron muy acertados en cuestiones independentistas. Ellos, primero que todo, tuvieron en la élite a un hombre como Benjamin Franklin, y Franklin era la ciencia y era la libertad de prensa. O sea, Franklin era científico, era escritor, era impresor. Franklin es una especie de Leonardo da Vinci norteamericano. Tenían a un hombre que había hecho carrera militar en Inglaterra, que era George Washington. Y de hecho, Washington es un hombre que sabe manejar las condiciones del ejército. Y tenían a Thomas Jefferson.
Jefferson es el político por antonomasia, o sea, tenían un político, un científico y un gran militar. Jefferson, como dicen Paul Johnson, por ejemplo, en su historia de los Estados Unidos, va a decir de que era tan bien presentado, sabía hablar tan bien que cualquier rey al lado de él parecía su lacayo. Claro. Entonces, mire la trilogía, ciencia, política y militares. En América Latina faltó mucho eso. Primero, faltaron grandes militares que hubieran peleado en Europa y que supieran pues todo esto. Bolívar, que era un hombre bastante avanzado, aprende realmente es con pequeñas aventuras. Cuando ellos lanzan la revolución en Venezuela, la revolución es aplastada, Miranda se va, Bolívar viene a parar a Colombia y después se refugia en Haití, por ejemplo. Entonces no tienen digamos que esa predisposición a una gran independencia. ¿Por qué se puede independizar Washington? Pues porque yo sé cómo pelean ustedes y por lo tanto yo planteo otro tipo de guerra que ustedes no manejan. Lo mismo va a pasar con Franklin. Yo conozco su ciencia, conozco su lenguaje, conozco sus científicos y con base en ello vamos a pensar nosotros más profundamente que ustedes. Es que no es de extrañar de que los norteamericanos con base en Newton y en John Locke logran desarrollar toda una filosofía abierta, distinta, que hoy en día es de pronto la filosofía más práctica de todas las que se han hecho en el mundo. Y Jefferson, que es un hombre que sabe de política y que sabe demasiado de política, donde lo principal para Jefferson es el ser humano, y aparte que él tenía esclavos y cosas por el estilo, siempre fue bien visto hasta por sus mismos esclavos. Memo, acaba de mencionar a Newton y a Locke. ¿No fueron Locke y Smith y Adam Smith? No, Adam Smith, lo mismo que John Stuart Mill, van a tener una gran influencia en la concepción económica norteamericana, pero una enorme influencia. Primero, Adam Smith, que es el que escribe La riqueza de las naciones, el que plantea la producción en serie, va a ser, digamos que revisado en Norteamérica, revisado. O sea, no admiten lo de Locke como una verdad absoluta, no. Un momentico, usted está hablando de Inglaterra, está hablando de la producción inglesa. Nosotros estamos con un nuevo país, con unas condiciones muy distintas a las de Inglaterra. Por lo tanto, antes que el comercio exterior, nos interesa el comercio interior, para poder ir extendiendo la frontera que había dentro de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces empieza una independencia que trabaja por expandir el país. Lo van a llevar de la costa atlántica a la costa pacífica, creando ciudades, creando empresas y creando una serie de mentalidades muy prácticas frente a lo nuevo. Lo nuevo es lo que nos va a servir, porque por eso nos liberamos de Inglaterra, porque no queremos los viejos modelos. Esos viejos modelos afectan la economía, afectan la enseñanza, no vamos a enseñar de otra manera, Entonces, claro, Newton les enseña a ellos cómo funciona el mundo, cómo el mundo es un mecanismo, cómo todo gira sin estorbarse. Entonces Newton va a llegar a la filosofía norteamericana no en calidad de científico, sino en calidad de ideólogo, da ideas. Este mundo hay que hacerlo así. John Locke llega a ellos a través del liberalismo, o sea, del admitir lo nuevo para poder progresar, y lo primero que admiten los norteamericanos: nosotros somos nuevos, y como somos nuevos vamos a crear un país nuevo, que de pronto Bolívar se va a inspirar bastante en eso,
Y vamos a tener algunos colombianos que miran con muy buenos ojos ese proceso revolucionario de independencia norteamericano. Pero luego, no, eso no pasa acá. Acá se cambia de gobierno. Simplemente cambiaron al virrey tal por fulano de tal, que sigue pensando en términos de frontera. Por eso Fernando González es muy agresivo en los libros como Santander, en libros como Mi Compadre, en libros como Los Negroides, donde él dice es que el problema fue que nunca quisimos mirar al otro, sino que cada uno, como hizo Páez, por ejemplo, el famoso León de Apure en Venezuela, él hace una gran guerra de liberación de su propia finca. ¿Cierto? Y no hizo más. Una vez tuvo los predios medidos, se acabó el León de Apure, ¿cierto? Se acabó el León. Entonces dice Fernando González que así no podemos, o sea, él nunca se atravesó la frontera. ¿Quién es el otro? El otro, vamos a hacer, era el sueño de Bolívar, la famosa Gran Colombia. Vamos a coger la Nueva Granada de Venezuela y vamos a juntar a Pueblo. Nunca se pudo porque todo el mundo se veía excluido. Ponía la frontera, vos sos otro, vos no haces parte de lo. Entonces se pierde el primer elemento básico de una independencia, y es no pensar como el gobierno anterior. Entonces aquí seguimos pensando igual que los españoles, completamente igual, y manejando los mismos modelos de gobierno, manejando las mismas estructuras económicas.
entonces Germán Colmenares y el mismo Fernando González van a ir, bueno, pues entonces, ¿de qué nos liberamos? Es que no estamos preparados para eso. Nunca hubo una preparación grande, porque volviendo al caso norteamericano, ahí hay una gran preparación. O sea, George Washington lucha en Inglaterra, hace carrera en Inglaterra, y incluso pensaba el mismo Washington quedarse en Inglaterra y participar hasta que ya no lo suben más. Entonces es donde se viene, ya no lo ascienden más y se viene a América, pero tiene una preparación fruto de los mismos ingleses, lo que le da una ventaja. Claro, los conoce. Una gran ventaja, que los conoce. Un hombre como Franklin se prepara editando libros, dando conferencias, estando mucho en París y en Londres, y conoce muy bien a París y Londres. Y además, cuando se da el golpe de independencia, lo primero que se le ocurre a Franklin, una cosa maravillosa, es crear el Teatro de Filadelfia. ¿Por qué ese Teatro de Filadelfia? Para que todo el mundo vaya al teatro y se entere de lo que dicen los escritores, lo que dicen los científicos, y ese Teatro de Filadelfia va a estar habitado por todos los que tienen ideas nuevas. O sea, Franklin es parte de la gloria de cualquier tipo de independencia. Y Jefferson, el político nato, pero que le hace un agregado. La mejor forma de hacer política es que yo sea mucho más elegante que el otro, hable mucho mejor que el otro, sea más arregladito que el otro, y así el otro queda, pues simplemente, y mejor dicho, cuando yo llego el otro se asusta. Y a partir de ahí toda la razón. O sea, en América Latina, y digo en América Latina porque todo esto es muy enredado, esto se convierte en un montón de pequeños territorios defendidos a capa y espada. Hay cambio del dueño del feudo, incluso se dan cosas muy, muy interesantes. Aquí quedan muchos españoles. De hecho, Bolívar va a morir a la casa de un español, porque lo único que hace el español es integrarse al nuevo cambio de gobierno, pero claro, el de que no le han cambiado las condiciones. Claro. Entonces ahí hay un problema muy grave para entender que aquí hubo una independencia, porque todavía somos eurocentristas, por ejemplo. En estos días leía yo un texto de Papini sobre que se va contra los filósofos, contra Kant, contra Hegel, pues donde uno haga eso aquí en Medellín lo excomulgan, entonces no puede ser parte del santoral filosófico, intocable, gente llena de la verdad. Papini era un independiente. Usted mencionó, Memo Ángel, una frase que me quedó sonando en la memoria, y fue que dijo que cuando las cosas de Inglaterra llegaron a Estados Unidos, lo que hicieron los estadounidenses en ese momento los norteamericanos fue revisar. Revisar. La palabra revisar creo que es muy importante. Es que, mire, los Estados Unidos es el país de mayor innovación que hay en el mundo. Innovar no es cambiar. Innovar es mirar lo que hay y arreglarlo y mejorarlo. Y desde ese punto de vista los norteamericanos son tremendamente prácticos. Fueron los que inventaron los carros modelo 1951, 52, 53. Es el mismo carro mejorado, completamente mejorado. Entonces lo que hacen los norteamericanos es sentarse primero a revisar las leyes. ¿Cuáles de estas leyes siguen siendo vigentes para nosotros y están bien? Hombre, de estas leyes nos sirve esta hay que mejorarla, esto hay que hacerlo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Segundo, miran que las colonias que se han independizado todavía no somos un país y no podemos funcionar como un país, vamos a funcionar como estados. Cada estado tendrá sus propias leyes políticas y se funcionará de acuerdo a la gente que hay ahí, a las tendencias que hay ahí. Se va a revisar todo el mundo económico y van a descubrir que parte de lo importante de la economía es el transporte.
y hacen una gran revisión de qué capacidad tenemos de hacer barcos, cómo los vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y admiten las nuevas ciencias. O sea, entonces admiten las ruedas, el motor de vapor, admiten la energía. Aparece un señor que se llama Fulton, que crea la rueda Fulton, y los barcos ya no van a necesitar velas porque pueden funcionar con vapor. Encuentran que se ha venido desarrollando algo que se llama el ferrocarril y que eso va a ser el futuro de las naciones, y empiezan a extender redes de... Entonces, en esa revisión ven lo bueno que les sirve, ven lo que se puede arreglar y descartan lo que ya no les sirve. Entonces, a partir de ahí comienzan a pensar diferente. Entre nosotros no hubo nunca esa revisión. Entonces, esa revisión crea, digamos que unas independencias de gobierno, pero ni siquiera políticas. Ni siquiera política. Es que mire, por ejemplo, que todavía a estas alturas de la vida, en América Latina se toma el rey de España como el rey. ¿Cierto? O sea, se lo admite todavía como rey. Como el de Inglaterra y como el de Holanda. Sí, claro, pero el rey de Inglaterra va a los Estados Unidos, la reina de Inglaterra, y bueno, la mueven, pero la mayoría de los gringos dicen, esta señora, una señora que eso se sostiene dentro de un sistema político, pero que no tiene nada que ver con nosotros. El rey de Holanda, pobrecito, y no paga taxi en Nueva York, no lo lleva nadie a ninguna parte, o sea, cierto, son modelos, pero entre nosotros sigue habiendo eso. ¿Por qué? Porque nunca nos independizamos ideológicamente de España. Ahora, eso no es ni bueno ni malo, es simplemente las condiciones que presentamos nosotros, una dependencia ideológica muy poderosa, una dependencia política muy poderosa, porque este es el momento en que no hemos sido capaces de crear ideología política, lo que sí sucedió en los Estados Unidos. Entonces va a haber una ideología republicana, va a haber una ideología demócrata, con sus teóricos, con esto. Nosotros, a ver, ser liberal o ser conservador no es ni bueno ni malo, es tener una buena ideología. Pero ¿por qué son conservadores? ¿Qué es lo que están conservando? Y si es liberal, ¿qué es lo que está avanzando? Porque el liberalismo es el progreso, es el avance. Los conservadores conservan lo que hay porque lo consideran como bueno. Pero la pregunta es, entre nosotros, ¿qué desarrollo han tenido esas ideas? Por ejemplo, uno pasa en todo lo que uno lee, ve, no encuentra nada así interesante. Entonces no hubo independencia en ese sentido. No hubo independencia tecnológica porque no le hicimos caso a la revolución industrial. Entonces nunca hicimos máquinas ni herramientas que se ajustaran a nuestro propio territorio. Y quedamos tecnodependientes. Este es el momento que nosotros, toda la tecnología de nosotros depende de lo que hagan por fuera. Y ya, digamos, en términos, sí, logramos una independencia de pronto en términos, y eso que muy tardía, en términos literarios, que fue romper unos modelos de la novela y etcétera. Pero nos falta mucho. Ahora, yo creo que ahora que se celebran estos 200 años de la independencia... Del grito de independencia. O del grito de independencia, es sentarse a hacer un análisis serio, completamente serio. Realmente, si existe la palabra independencia, ¿hasta dónde llegamos? Para terminar de independizarnos. O sea, las independencias siempre han sido buenas porque eso le permite crecer al país y tener que intercambiar. Entonces, mirar, por ejemplo, el desarrollo de las independencias norteamericanas, el desarrollo de la independencia brasileña. O sea, pongamos Brasil, tiene una independencia sin un solo balazo. Allá nadie disparó. ¿Por qué esa independencia de Brasil fue como tan distinta y por qué uno ve hoy a Brasil muy tan distinto a los otros países latinoamericanos? Porque lo primero que le explica a los brasileños a finales del siglo XIX al rey de Portugal es que ese sistema, como la monarquía, no sirve para nada. Y el rey oye y después dice, sí, tienen razón. Esto hay que cambiar y vamos a hacer la república.
Segundo, establecen unas leyes de territorio muy amplias para poder extender toda la producción del país por todo el país, sin el problema de las aduanas. Entonces hay una ley de liberación de aduanas muy poderosa, y hay algo que es importante en lo que le pasó a Brasil, y es que le dieron mucha importancia al mestizo, hasta que ya la cultura brasileña está generada es por el mestizo, un mestizaje muy alto entre portugueses, grupos negros, grupos indígenas, etcétera. Entonces, a partir de ahí, Brasil se vuelve un territorio diferente a América. Hay que tener en cuenta que Brasil es más grande que Sudamérica. Es mucho más todos grande. Los demás países sumados, Sí, la extensión sumada. Claro. Y Brasil nunca se partió. Y no se partió porque realmente consideraron que podían hacer una real independencia, incluso una real independencia apoyándose de gente proveniente de otras partes. ¿Y cómo así que la independencia se dio sin un solo balazo? Ah, sí, porque se sentaron a hablar con el rey. Mira, no sé, esto no funciona así ya, es mejor que usted se vaya para su casa, allá vive bueno, usted tiene con qué, y nosotros nos quedamos aquí. Pues es una independencia, a pesar de que hubo uno que otro levantamiento, pero es una independencia muy tranquila, es como la misma independencia de la India, donde los ingleses se ponen a hablar con los indios de la India, y Gandhi les explica hasta que los ingleses sí, vámonos, pues que eso no tiene sentido. Mientras que hay otras que son armadas. Yo creo que parte de la problemática que se enfrentó acá es que después de la independencia nos quedamos con casi que un siglo de guerras continuadas, guerras que nunca pararon. Entonces siempre se miraba al otro
o al de más allá como alguien que podía ser el enemigo, y nunca se creó esa identidad necesaria para un país, que es la idiosincrasia, o sea, los componentes necesarios para que exista un individuo, que haya una historia, que haya una educación, que hayan unas condiciones económicas y que haya un reconocimiento dentro de la comunidad. Ese es un problema gravísimo en toda América Latina, porque por ejemplo, en Argentina, la real independencia no la hizo San Martín. La real independencia la van a hacer Irigoyen, Facundo, Rosas, o sea, un montón de gente que ya piensa en crear un país, y un país que se extiende y crea un modelo frente a los demás. Pero si somos sinceros, por todo el amor a la patria que uno le tenga, pues uno quiere a la mamá por fea que sea, estos países se independizan y se vuelven repúblicas bananeras. O sea, se vuelven invisibles y se los traga el monte. Selvas, todavía hay gente que cree que nosotros vivimos en los árboles, que tenemos arcos, porque las independencias nunca se visualizaron. ¿Y por qué no se visualizaron? Porque se convirtieron en sometimientos, y el sometido nunca se ve. Lo que no pasó con los norteamericanos. Pasamos de una dependencia a otra. Y a un gran miedo de depender de nosotros mismos. Por eso recurrimos a Europa para que nos salve. Entonces, sálvenos en el pensamiento, sálvenos en la educación, sálvenos en todo, en la economía, en todo. Y ahora estamos buscando eso, por eso queda la mentalidad de la inversión extranjera, como si el extranjero fuera el único en el mundo capacitado para sacar riqueza de este país, cuando deberemos ser nosotros mismos los que estamos en capacidad de hacer eso, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, vuelvo otra vez a lo de los Estados Unidos, que los Estados Unidos, los primeros inversionistas no son extranjeros, son ellos. Pero cuando usted dice que ellos aceptaron como las nuevas máquinas y la nueva tecnología, entonces ellos de alguna forma sí tuvieron acceso a eso y lo llevaron a su territorio. Pero con algo muy especial. Ellos aceptan el tren, pero un norteamericano que se llama Pullman lo mejora. Y los trenes que hay hoy en día se le deben a Pullman, no a Watt, que creó la máquina de vapor. O sea, lo entregan mejorado. Claro. Ellos admiten el barco, que no lo han hecho, pero llega Fulton y le pone la rueda a Fulton y el barco es otra cosa. Ellos inventan las carretas con las que van a conquistar el oeste. Ellos diseñan otro tipo de ciudades. O sea, ellos sí dicen, bueno, vamos a mirar qué hay ahí y después arreglemos esto tiene problemas, ¿no? Nosotros nos quedamos en que los arregle otro. Que el otro tome las decisiones bravas por nosotros. O sea, no hemos creído en nosotros mismos. Y lo que es más miedoso, que también es muy español, es no reconocerse en sí mismo, porque uno no es el que cree que es, sino el que realmente es. Y lo más tremendo fue que eso no se entendió en el siglo XIX y a principios del XX con Fernando González tampoco. Sí, no, pues que lo primero que hicieron fue señalar a Fernando González. Lo primero que se hizo fue un gran señalamiento a hombres como Vargas Vila, a pesar de que Vargas Vila era un panfletario, pero cuando él escribe Los Nuevos Césares, hace todo un análisis de qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Quiénes son los nuevos Césares frente a los bárbaros? Entonces hace una gran denuncia a las políticas norteamericanas en los nuevos países americanos. O sea, hay gente, pero siempre se la señaló, siempre, o sea, no la oímos. Hay algo que es tenebroso, yo no puedo. Las cosas no son porque no las veo, o sea, yo no puedo anular al otro para que el otro no me confronte, que es lo que hacen las avestruces.
Si guardo la cabeza en un hueco, el mundo no desaparece, el mundo está ahí, a pesar de que yo con la cabeza en el hueco creo que ya todo desapareció. Entonces la presencia del otro que me confronta es completamente necesaria, porque es el que me obliga a demostrar que si yo creo que tengo la razón, la tengo que demostrar. Pero nosotros no logramos desarrollar eso. ¿Por qué? Porque dependemos, simple y llanamente dependemos. Entonces, eso es lo que se discute ahora. Por ejemplo, nosotros estamos muy asustados porque en Bolivia hay un gobernante indio donde el 80% son aymaras, pues lo normal no sería que el presidente fuera un aymara, pero no lo admitimos, porque seguimos siendo descendientes dependientes del modelo español. ¿Cómo así que un señor que no pertenece a mi raza puede gobernar? ¿Cómo así? Entonces ahí viene un problema grave. Un problema grave, y a pesar de que todo esto pues no deja de ser un idealismo, porque los mismos norteamericanos acaban con sus comunidades indígenas, las destruyen, crean un apartheid muy fuerte con el hombre negro que apenas viene a terminarse en 1960, el hecho es que nosotros acá estamos reconociendo derechos civiles. Entonces ha sido una independencia, un proceso de independencia muy lento. Y como ha sido tan lento, no nos visualizamos, no nos vemos metidos ahí. Entonces, que sea como en este momento donde se está discutiendo o se está celebrando los 200 años de la independencia, un momento no de hacer una celebración creando algo que no existe, sino sentarnos a ver si no existe, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque se debía hacer. ¿Para qué? Para tener identidad. Porque es que a veces nos molesta, a nosotros en América Latina nos molesta mucho el que tiene identidad. Y todos tratamos de buscar los orígenes por fuera de América Latina. El norteamericano tiene identidad, él no está buscando los orígenes en Inglaterra, ni en Holanda, ni en Alemania, él es norteamericano, porque realmente tiene conciencia de independencia, que es lo que nosotros debemos discutir en esta celebración de los 200 años. Este ha sido un capítulo más del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la independencia. Les agradecemos, amigos oyentes, su amable compañía y les recordamos que una vez más, dentro de una semana a esta misma hora, ustedes podrán escuchar un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.